Bueno, momento de recibir al invitado Esteban Conde con nosotros. Gracias, Coco, por estar. ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar acá. Bueno, hoy te vi que andaba mediático también. Hoy tuviste... A la ¿Tuviste mañana, a la mañana. ¿Tuviste? ¿Metés doblete? Hoy sí, capaz que alguna más también. Doble turno, doble turno. Bueno, ¿qué es tu vida? ¿En qué andás? ¿Jugando al tenis, no te dijo Nico? Sí. ¿Se cruzaron en cancha? No, todavía no. Sé que él está más para el pádel que para el tenis, pero... Ojo que muy ya voy a aceptar una invitación. Ya ¿Vos sos más del tenis? Varias veces. ¿Tenis o de pádel? Me gusta más el tenis. Sí. No, a ver, el pádel es lindo también, es lindo deporte. Pero preferencia, incluso gusto desde niño, me gusta el tenis. Eso te iba a decir. No jugué desde niño, claro. Miraba los torneos, pero empecé a jugar ahora de grande, pero me encanta. Vamos arriba. Y ahora, a nivel profesional, a nivel trabajo, ¿en qué estás? ¿Ya tenés un cuerpo técnico? Tras la salida de Nacional, ¿cómo te visualizás ahora? Bueno, está un poco abierto el panorama. En relación a, hablando con Martín, surgió la posibilidad de que sí le aparece algo que lo seduzca, que lo mueva realmente, porque él evidentemente tiene que ser algo que lo mueva. Es un loco con ese perfil. En ese caso, seguramente del exterior, nos gustaría acompañarlo. Seguir con Martín Lasarte, ¿no? Seguir con Martín en ese sentido, sí, porque dentro del cuerpo técnico de Martín, que trabajó ahora en Nacional, está mi cuerpo técnico. Está Mauricio Victorino y está Seba Flores. Contá un poquito eso, porque vos te armaste un cuerpo técnico con Mauricio Victorino y ahí apareció la llamada de Martín Lasarte. Mirá, fue casi en simultáneo. O sea, armamos eso, empezamos a planificar, empezamos a juntarnos, a reunirnos, a mirar para adelante, ya a tratar de posicionarnos, y justo surgió la llamada de Martín. Bueno, le dimos para adelante, entendíamos que era una linda oportunidad de tomar experiencia, sobre todo en un equipo grande, cosa que a nosotros en el corto plazo no nos iba a llegar, evidentemente. Y bueno, creemos que ha sido una muy buena experiencia, fuerte, nos tocó vivir de todo un poco, así que cuando capitalicemos toda esa experiencia va a estar bueno, evidentemente. Y bueno, dentro de esa misma línea es que vamos por este camino que te digo. Si le tocara una experiencia en el exterior a Martín, que seguramente sería algo bueno, nos gustaría tener esa experiencia en el exterior. Pero con el paréntesis de que si en este trayecto surge alguna posibilidad para nuestro cuerpo técnico, que seguramente será con otros tiempos, con otras pretensiones, con otro todo, estamos también con mucha energía, con muchas ganas por nuestra juventud. Y esa libertad como para tomar otra decisión. Exacto. Bueno, estuvo bueno, yo lo hablé con Martín, estuvo bueno que queden las cosas bien claras porque digo, es importante, ¿no? Martín es un entrenador y sobre todo un líder muy abierto, siempre lo ha sido, lo tenía con ese perfil cuando me dirigió, pero a su vez es una excelente persona, muy claro, que quiere que nosotros crezcamos también, entonces nos va ayudando, nos ayudó ya tiene su estando trayectoria, dentro, exacto. Por eso te digo, los tiempos capaz que son diferentes los de él, claro, que los capaz que puede estar más tiempo sin conseguir trabajo, esperando, y ustedes también quieren rodar. Sí, pero abiertos a eso, que si a él le surge una posibilidad, estamos para acompañarlo, porque además generamos un día a día espectacular realmente. A nivel humano lo pasamos muy bien. Qué importante aprendimos mucho. Son las formas, ¿no? Que vos decías, que en el fútbol a veces, con esto del vértigo, de las ansiedades de cada uno, a veces quedan por ahí, pero vos, adentro de la cancha, ahora afuera, eso de sentarse a hablar, de dejar las cosas claras, que lo mencionaste, ¿no? Estuvo buena la charla con Martín, importante eso de cuidar las formas, ¿no? Para moverse dentro del fútbol, digo. Sí, porque entiendo que el rubro códigos es como que ha ido cambiando en el fútbol en general, entonces mantener esas bases sólidas creo que es fundamental. Por lo menos para cómo se quiere manejar uno y seguir una línea de convicciones. Creo que esa es la clave, porque después hoy estamos muy para todos lados. Entonces me parece que poner los pies en la tierra y saber para dónde quiero recorrer está bueno. Está bueno. Respecto de la estructura propia del cuerpo técnico, quería saber de qué constaba el desarrollo del trabajo de ustedes en el día a día, digamos, porque vos hablás de un formato tradicional de cuerpo técnico, pero particular en el sentido de que era un cuerpo técnico que se conformó, que luego se sumó a trabajar con Martín. ¿Cómo trabajaban en el día a día? Bueno, nosotros estábamos
muy encargados de la planificación de las tareas, de la dirección de las tareas en la semana. Todo obviamente supervisado por Martín y las decisiones importantes siempre las tomó él, en función también de muchas veces escucharnos a nosotros, nuestras opiniones, en algunos casos decidiendo lo que a él le parecía que era lo más conveniente, en algunos casos capaz que tomando alguna de las opciones que le presentábamos nosotros, como funciona cualquier cuerpo técnico en definitiva. El director técnico, el entrenador principal es quien toma la decisión final y esa es la decisión de todos en definitiva. Así que nada, nos encargábamos mucho de eso, de videoanálisis. En mi caso dirigía muchas tareas, en el caso de Mauri me acompañaba en la dirección de tareas, en algunos casos tareas más individualizadas, Seba Flores se encargaba de eso. En el caso de videoanálisis, Seba Flores y yo nos encargábamos bastante junto con Stefano Samarelli, que es de la estructura del club, y sus compañeros. Así que bueno, bastante variado el laburo y la verdad que estuvo buena, la experiencia estuvo buena. ¿Cómo manejaste vos el hecho de que Nacional tenía un vicepresidente como Flavio Pertman que todos los días salía a hablar a los medios? Y me imagino que aunque no quieras, te llegan los dichos. Y a veces mucho sin filtro para ser un vicepresidente de un club grande. Bueno, a ver, en mi caso, yo creo que al final él es grande, sabe lo que hace, sabe lo que dice. Te puedo hablar de repente de lo que me genera a mí. Sí, O sea, a vos. no, de lo que él haga, yo no le voy a decir cómo hacer las cosas. Por eso lo que te genera a vos en sí. Yo creo que, hoy lo decía en una entrevista a la mañana, no estamos acostumbrados a que sea de esta forma, ¿no? No es convencional esto, realmente es poco convencional. Y en muchos casos genera incomodidad. Porque, a ver, va más allá de, es una opinión, no es te manda a hacer tal cosa, no. Pero es una opinión, y una opinión que genera otras cosas también. Entonces sí, puede llegar a generar alguna incomodidad. En casos puntuales, no sé, te pongo un ejemplo. Cuando surgió el tema de que el comentario de él de que Petit tenía que estar en el plantel sí o sí por lo que podía llegar a valer, etcétera. Capaz que lo hablamos internamente y no genera nada y hasta puede estar bueno el intercambio. Pero yo lo que creo es que en definitiva, si hay alguien que sale del plantel porque ponemos a Petit, capaz que siente que es por esto que dijo él y no porque nosotros tomamos la decisión. Sí, por un trasfondo además que él fue representante de Petit y el hijo ahora es el representante de Petit. Bueno, esas son cuestiones de ellos. No, pero puede pasar, el mismo disparador que decís vos, puede pasar a la inversa. No, mirá que te estoy aclarando esto y te estoy poniendo este ejemplo en particular porque capaz que en su intención no está generar esto. Sí. Pero se genera, o sea, al final se genera y nosotros tenemos que gestionar en el día a día el estado de ánimo de los jugadores, las ganas de los jugadores, el que todos estén listos para competir, ya sea que les toque o no les toque. Entonces, en líneas generales creo que al final, y sí, termina generando alguna incomodidad. Esa es la realidad. Te digo, es poco convencional, es la forma en la que él se maneja y bueno, es libre de hacerlo, ¿no? Coco, tu experiencia en Danubio como técnico principal ahí, estuviste, en realidad creo que en total fue un año, ¿no? De agosto del 22 a agosto del 23 o por ahí fue. ¿Cómo tuvo esa experiencia? A ver, fue... Empezar a tomar decisiones afuera de la cancha, empezar a vivir eso. A ver, desde el arranque fue fuerte, ¿no? Pasar un viernes de ser el compañero de mis dirigidos a partir del lunes. Pasar de compartir con todos, tener una relación hermosa, a tener que decirle a, capaz que no recuerdo bien el número, pero 15 jugadores que no iban a seguir en el plantel. Entonces, es brava porque tenés cariño por tus compañeros, pero bueno, si uno se mete en este rol es también para tomar decisiones y estar preparado para hacerlo. Entonces, bueno, me tocó esa prueba de arranque. ¿Y cómo te sentiste en ese rol de entrenador? Porque capaz que te lo imaginabas, pero una cosa es sentirlo, otra cosa es vivirlo también, ¿no? Yo me sentía totalmente preparado, esa es la realidad. Nunca había tenido la experiencia como para decirte, esperaba que me fuera de tal o cual manera. Me pareció espectacular, como experiencia espectacular. Y después, como en todo, dependés de los resultados. En nuestro caso, a mí me tocó dirigir el pasaje a Copa Sudamericana, que nunca se había dado para el club y lo conseguimos. La verdad. ¿Fue contra Defensor aparte? Fue con Defensor, sí, en el parque. Claro. Estuvo fuerte.
Capaz que ellos tenían un cuerpo técnico con más experiencia que nosotros, pero bueno, fuimos para adelante y salió, y después en la Copa Sudamericana competimos bien, no nos dio para pasar, pero competimos bien, ante buenos equipos. Y después, bueno, también esto, el plantel era el que era y no nos dio para las dos cosas. Sí, sí. Y cuando terminó la etapa de la Copa Sudamericana nos encontramos con poco puntaje en el Apertura. Cambiamos un poco la forma de jugar, que también creo que es parte de la adaptación que tiene que tener un cuerpo técnico. Y aparte, mirá, Coco, la realidad de Danubio, ¿no? Yo pensaba y analizar los últimos 5, 8 años, más allá de los entrenadores que han pasado, hay una realidad que hoy vive Danubio, por fuera de los procesos, ¿no? De los resultados, de todo, ¿no? Y los cambios que sigue buscando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, está en un proceso complejo Danubio, es la realidad. Pero bueno, uno tiene cariño por el club, lógico. Pasó la situación, se presentó y fuimos para adelante. Y también en mi mente estaba el hecho de que por ahí podía iniciar mi camino como entrenador en formativas, dar otro tipo de pasos antes, pero la decisión fue la que fue porque yo entendía que al final, en el momento que me largara a dirigir en Primera División, iba a tener 0 experiencia de Primera División dirigiendo. Entonces iba a estar capaz que con menos rodaje en cuanto a metodología de entrenamiento, o con más rodaje después de dirigir formativa, pero 0 experiencia de Primera División. Entonces iba al agua, como dijiste que sí, Cho. Y bueno, creo que fue muy productiva otra vez. De esa experiencia capitalicé muchísimo para después, y lo mismo que va a pasar ahora, obviamente. Hay tipos de liderazgo en la gestión de las instituciones, en lo que hablábamos recién, en los cuerpos técnicos, en los planteles, en los grupos humanos en general. ¿Vos cómo te distinguís como líder en el rol de entrenador? Bueno, me gusta ser cercano al jugador. Entiendo que hay hasta una cuestión de edad, ¿no? Estar cerca, hace poco que dejé de jugar, y eso hace que uno entienda por ahí cómo siente el jugador. Y nada, en esa línea un líder más paternal, me gusta ser cercano, como te digo, y paternal. Y también el padre que cuando se tiene que enojar, se enoja. Esa es la realidad. Cuando es necesario, ustedes saben que esto es como criar a un niño. O sea, hay momentos en los que hay que poner límites. Y bueno, ir en esa línea. Ser lo que toca ser en el momento que hay que actuar. ¿Pasaron cuánto ya del último partido que atajaste? ¿3 años? ¿O menos? No lo recuerdo. No recuerdo. ¿Fue esa fecha más o menos agosto del 22 que dije yo? No, ahí fue. Fue al final del 20. Estamos 25. Final del 22 creo que me retiré. Ahí va, por ahí. Inolvidable el partido, 2 años porque y pico. Fue Danubio Nacional en el parque. Y me retiré con toda la barra, todo el estadio coreándome el como... nombre. La verdad fue una maravilla. Fue una maravilla. Aparte, ese día me pegaron por todos lados. Nos ganaron 2-0, Nacional nos ganó 2-0. El último gol me lo hizo ni en ese Luis. Partido. Luis hizo el último gol. No sé si es motivo de orgullo por quién es Luis, pero al final me hicieron un gol que no quería. ¿Te lo dejaste hacer? No, jamás. Te lo dejaste hacer para que hoy el LCM recurra a los servicios de Esteban Era un Conde, plan ¿no? profundo. Claro, una no estabas hablando de metafísica. Venía por ahí. Coco, hubo también una promesa de chico con tu abuelo en que ibas a jugar en Nacional. Sí. De hecho, mi abuelo enfermo de Nacional, mi vieja igual. Bueno, mi familia, la mayoría, que no se ofendan los tíos que son hincha de Peñarol, pero la mayoría hincha Nacional, y mi abuelo era de los que salía a gritar los goles. Se escuchaba en la radio, no veíamos la tele. Salía a gritar los goles a la calle, en Jung, a los gritos, sobre todo en los clásicos. Y bueno, en definitiva, él decía justamente lo que al final, donde sea que esté, le pude callar la boca. Me decía, el fútbol no te va a dar de comer, me decía. Y me peleaba con eso. Y en definitiva... Y él era de otra época que no daba de comer. Es que no, era muy difícil aparte, claro. ¿Viste? Yo no tengo antecedentes de familiares que hayan sido profesionales del fútbol. Y además, siendo una familia del interior, no era tan fácil. Claro, no teníamos tanto acceso a... Y bueno, me fui bastante porfiado, al final llegué, y justamente la promesa familiar, hasta el mandato familiar era ese un poco, ¿no? La promesa fue... Cuando falleció mi abuelo, algún día voy a jugar Nacional.
Fue como por ahí y se dio, sí. Se terminó. Emocionante debe haber sido el día que te llamaron, que te convocaron, o el primer día que atajaste Nacional. Inesperado, emocionante, sí. Sí, bueno, de hecho, mira, estaba... ¿Inesperado por qué decís? Porque, bueno, yo ya estaba bastante grande, o sea, tenía más de 30, no tenía un pasado en formativas de Nacional, no tenía un pasado con Nacional. Ya, si alguien sabía que yo era hincha de Nacional de chico, no sé, capaz que Nelson, mi representante, y no muchos más. Que Nelson, bueno, tenía un poco en su cabeza tratar de ayudarme a cumplir el sueño de jugar Nelson Ferro. Que seguimos trabajando juntos al día de hoy, somos amigos aparte. Y bueno, se dio, ya te digo, yo estaba en Rafaela, en Atlético de Rafaela. Justo se dio el run ahí, fue mi hermano mayor a visitarme allá y bueno, cuando Nelson me confirmó, nos largamos a llorar juntos. Estuvo bueno. Fuerte. Bueno. Vos sabés que hoy le preguntaba a un hincha Nacional cuál fue la mejor atajada que gritó tuya y contra Corinthians, que después clasificaron y jugaron con Boca en Libertadores. Final. Sí. ¿Cuál fue tu...? Acá vemos... Este es el partido con Corinthians. El Nacional estaba en el grupo con River. Estaba el Diente también. Claro. 2016 Copa Libertadores. Nacional estaba con River, Palmeiras y Corinthians en el grupo. Munúa el técnico. Sí. Le ganan a Palmeiras los 2 partidos. Con Corinthians termina empatado ya. Empatados los dos. Empatamos acá y empatamos allá. Pero empatamos, pasamos por goles de visitante. En ese momento valía el tema de gol de visitante. Y pasamos. ¿Y te acordás de este penal? Me equivoqué. Palmeiras y Rosario Central en el grupo, Corinthians fueron los Correcto. Los octavos. Correcto. Ahí está, mirá. ¿Esta fue la que más gritó? Sí, esta fue la que más gritó. Daniel Cabrera, que debe estar mirando la nota ahí. ¿Elegiste el palo antes? ¿Cómo fue? Se frenó ahí la carrera. De hecho, me readelanté. Si la mirás bien, me readelanté mal, di 2 o 3 pasos para adelante. Yo le daba mucha bola a lo que sentía en el momento. Mucho más de lo que hoy se estudia mucho, ¿no? El tema de cómo patean, de cómo ejecutan en función del momento del partido, si estás más presionado, si estás más relajado, se estudia todo. Hasta hay datos estadísticos, le pega el 90% para la derecha. Ahí está. Y bueno, por eso te digo, ya se empezó a poner en contexto incluso el hecho de, bueno, el partido está empatado y tenés que meter ese gol de penal en la hora, no sé. ¿A dónde le pegás? ¿Dónde le pegás? ¿Cuál es el lugar que te da más seguridad? Bueno, todo, se estudia todo. Y lo más lindo del fútbol es que eso no es infalible tampoco. Claro. Entonces ¿Qué puede pasar o no? A mí en ese momento tuve un par de rachas, una en Rafaela y otra acá, en Nacional, de atajar penales medio seguidos, que realmente sentí, como que percibía algo de a dónde me tenía que tirar y salía, yo qué sé, viste, esas cuestiones metafísicas. Hoy es hermoso este programa, terminamos con Jorge Fossati y haciendo una virgen acá, esto se va. Jorge, no, y en Rafaela, ¿cómo fue esa racha? ¿Qué penal te acordás? Varios. Allá, para Atlético de Rafaela, el clásico está en la ciudad, pero dentro de Santa Fe, Colón y Unión, que son entre ellos clásicos, tienen una cierta pica y con Colón había una pica y bueno, un penal que le atajé a Colón. Bueno, hubo uno que no lo atajé, pero que estuvo bueno porque al final terminó incidiendo un poco lo que Blandi, que jugaba acá en Danubio hace poco, jugaba en San Lorenzo y yo venía con esa racha, ¿viste? Me sentía como fuerte para atajar penal. Y lo vi que se demoró por protesta, no sé qué más, el penal, y me fui hasta el punto penal tomando agua y cuando vi que él estaba lo sentí como que estaba dudando, le tiré un poco de agua al punto penal donde apoyaba el pie y se lo empecé como a escarbar un poquito para molestarlo y me empujó y dije, lo voy a atajar. ¿Viste cuando vos sentís que le entraste sí. Y al final lo tiró afuera, no lo atajé, pero lo tiró afuera. El juego se lo hiciste. El cometido estaba. Épocas doradas Atlético Rafaela, pensando en que fue el mayor trayecto en primera división de Atlético. Sin duda, sí. Bueno, yo llegué el año que por primera vez mantuvo la categoría. Porque no recuerdo si fue 2002 por allá, estaba Fabián César en ese momento en Atlético, había ascendido a primera, pero descendió el mismo año. Al año siguiente descendió. Jugadores de buena técnica llevaba el equipo, ¿no? Como Fabián César, bueno, uruguayo un montón. A mí me tocó llegar, después estuvo Tito Ferro, estuvo Viruta Vera, Andrés Rodales, Cristian Machín, Mati Avero fue después de que yo me vine a Nacional. Estuvo el Facha Ferreira. ¿Estaba Alberto Martín Díaz. En ese momento. Sí. A Lucas lo subió Urruchaga, si no recuerdo mal, no quiero mentir, pero creo que fue Urruchaga. Hizo una dupla con Viruta, fue tremendo. Fue un montón de goles. Viruta también, fueron una sensación en el momento del fútbol argentino. Sin duda, sí.
Ahora estaba pensando, y como está el fondo rojo detrás de Coco, Rentistas no, pero Rentistas fue clave en la carrera de él, porque de ahí es el pase a Danubio. Sí. Y después como que ahí se profesionaliza más tu carrera. Sí, de hecho había venido a pruebas formativas de Danubio, a formativas de Nacional, y medio que había rebotado en los dos lugares. Y bueno, surgió la posibilidad de Rentista cuando parecía que ya no. Me costó bastante realmente que me ficharan, estuve como 7 meses entrenando sin poder jugar, viviendo en la sede de Rentistas, bueno, un montón de historias. Increíble, ahí, ¿no? Buenísimas. ¿Dónde estaba la sede ahí? ¿Hacia la cancha mismo en Camino Mendoza? No, en General Flores está la sede. La sede, sí. Y ahí había como una especie de pensión y bueno, vivíamos ahí con varios del interior, incluso algún venezolano que había. ¿Ahí tenías? ¿Qué edad? 18 años capaz. Y bueno, me ficharon, jugué algunos partidos en tercera, Rentistas descendió y me subieron a primera el año siguiente, ya 2002, y empecé a jugar a los pocos partidos ya. Después de eso viene la etapa de Danubio, sí. Metimos una buena campaña con Rentistas, nos metimos en Liguilla Prelibertadores con el Flaco Valerio. Ahí va. Y después, bueno, Gerardo Peluso, a quien yo denomino mi papá futbolístico. Opa. Fue quien me llevó a Danubio. Bueno, al día de hoy seguimos. Después me llevó a la U de Chile, Gerardo. Y después me quiso llevar a Colombia cuando yo estaba en Nacional, que ahí fue la única vez que le fallé porque quería seguir en Nacional. Claro, sí. Bueno, y bueno, papá futbolístico, disculpame. Pero no, claro, no, y bueno, él la verdad que re buena onda, entendía lo que significaba para mí seguir en Nacional. Y después, bueno, hoy seguimos compartiendo con Gerardo en el grupo de estudio táctico de Conmebol, la verdad, un crack Gerardo, siempre me está teniendo en cuenta y compartir con él siempre te deja alguna cosa. Cualquier charla con él siempre te deja alguna cosa. Siempre hay una historia nueva siempre que tiene. Nosotros un día lo convocamos con Mauricio Victorino para comer un asado y, bueno, que tratar de exprimirlo. Sí, no, porque le pusieron un buen vino en la mesa. Sí, que Mauricio llegaba de ser como ayudante técnico campeón con Baba en Liverpool, ¿no? Efectivamente. Sí. Después Jorge se va a México, Mauri decide no ir. Y bueno, ahí fue que empezamos un poco a entablar la relación para el cuerpo técnico. Mauri aporta un montón de cosas, ¿viste? Tiene una sabiduría siendo joven entrenador que está buena, una calma que no todo el mundo tiene, la locura suficiente cuando es necesaria, así que está bueno. Es un cóctel perfecto. Y fueron compañeros en la U de Chile. Fuimos compañeros en Nacional y en la U de Chile. Sí, le gané algún truco. Opa. Ah, mirá. Antes de seguir con la entrevista del Coco, llegó Gonzalo Delgado acá, que no sé si se va a querer sumar o no. Hoy no, parece. No sé si tiene ganas, se puso el saco. No hay lugar. Así, Gonza, le arrimamos una silla, Gonza. Pero pará, porque vamos a empezar a desbarrancar. Ya que esto en realidad es un programa de humor. Tuvo un momento de seriedad que a mí me dio miedo. Nos empezamos a parecer un programa deportivo. En un momento se empezó a parecer un programa deportivo y yo estuve a punto de renunciar al aire. Estuve a punto, claro. En un momento empezamos a preguntar cosas en serio. Por la duda no y lo que haga. No quiero lío. Y claro, hay familia que mantener. Sí. Pero la inteligencia artificial nuevamente del programa, en vínculo con esto de la creación, y esto es producción, por supuesto, de Nicolás Pérez, no vamos a dar nombre de la persona. Por respeto a Nicolás Pérez. Se habla de, justamente, el Coco dice que está tranquilo, que estaba, pero en realidad la cámara te pescó, o por lo menos hay una foto tuya en un evento particular al que fuiste, del cual participaste y no nos contaste. Kokovic. Ahí está, señoras y señores. El Roland Garros participando en Qué maravilla. Esto es espectacular. Ganó Djokovic y Kokovic va a estar ya me veo bien ahí, en la Philippe Chatrier. Ahí. Me veo flaco y todo ahí. Una maravilla. Estás entero. Dale, contanos algo de Djokovic. Este es el regalo que pasó a segunda ronda, que va a jugar con Mutuet mañana. Tenemos imágenes, creo. Tenemos imágenes y todo, pero eso me ayuda al Coco incluso para comentar lo de Djokovic. Están mirando en el piso que está marcada ahí en la Flicha 3. Empiezan a limpiar ahí, empieza a aparecer ahí. Ahí se te caen las lágrimas, no hay manera. Sumamos a Gonza, mirá. ¿Te gustaría ir ahí, no? Lo conocés a este botija acá de puntero, ¿no? Es un atrevido. De algún lado lo tengo. Pensaba, ¿qué será de la idea de aquel trío prometedor? Papelito Fernández, el Coco Conde y Mauricio Victorino haciendo música. No sé en qué habrá quedado.
Todavía tiene ¿Tienen vida. reencuentros? Todavía tiene vida. ¿Tienen algún encuentro musical? No. Y a veces Sí, nos claro. juntamos y armamos algo así. Mirá qué El hombre bueno, guitarra y vos, por no, eso te hacía así. A ver, vos me hacías así, no solamente Hay eso, una sino guitarra. que tenemos una Hay guitarra, una pero guitarra. no lo queremos hacer. A ver, guitarra y voz. Voz porque nadie se atreve, ¿no? Estamos Claro, todos a de mí me pasó acuerdo, lo ¿no? mismo. No. Es lo una mío cuestión muy de básico. coraje. Pero pará, y la otra barra que... Mauri Vitorino de batería y Mirá Seba Mauri. el bajo. Mirá qué bien. Por ese lógica, ¿no? El bajo. No lo dice yo. No lo dijo Nico Pérez el chiste. Ah, eso nació en Nacional, ¿no? Eso nació Nacional. Ahí va, Ahí va. naciones. Yo caí con la guitarra a los céspedes. Había aprendido en Rafaela algo ahí de guitarra, le metí y Mauri le pegaba al Guitar Hero en la batería. Claro, Guitar Hero. Que compartimos en la U de Chile, y él le metía, me acuerdo que me vino a la mente y digo, vos tocabas la batería. Y bueno, le mete a la batería ¿Y le mete bien? ¿Batería Mauri es el tradicional? que sabe más en cuanto a aprender de oído, que Ah, la bien, bien. saca escuchando música. Yo, si no repito, no tengo manera. ¿Pero vos lees partitura o que no? ¿O No, es de no, repetir no. de- Yo repito acordes, a ver, saco los acordes, Claro. pero ¿Quién si te no enseñó ensayo, los acordes? O sea, ¿quién te...? ahí en Rafaela tuve un profe. Mirá. Cerca de la cancha Atlético allá. Decí- o sea, ¿te Tocayo anotaste Esteban. para ir o qué te surgió? Siempre me gustó. De chiquito también le metí algo ahí de profe en Jung. Ah, mirá. Otro estilo, capaz, folclore. Yo sé que en el Pajo... Ahí va, por ahí. Y después en Rafaela empezaste con Papo, Charly García. Me gusta más el rock and roll, uruguayo, argentino, así, algo más fogonero, digamos. ¿Pero qué tocarías haciendo un fogón hoy si te dan la guitarra? Y algo no te va a gustar, yo qué sé, me gusta el pelado Cordera, Mirá que bien, está, por esa onda. la vela, sí. Ahí va. Bien de bien, precioso. No te animaste igual a hacer la pregunta, que si aparece una guitarra acá, si toca. No, bueno. no hay chance, No hay chance. cero chance. No, porque vos Lo tiraste hice- No, pero Lo hice una vez en Triconectado, no lo hago nunca más. Transpiré más ahí que en toda mi vida de futbolista. Pará, ¿sabés que aquel muchachito de barba, que seguramente lo veías de remera de la vela puerca en alguna práctica de Nacional, a él, al otro Jorge Carlos, esa gente, también tocaba la guitarra? Y toca la guitarra. Ah, bueno, pero yo no toco la guitarra, yo sé los acordes. Tocar la guitarra es otra cosa. Tocaba con el enano Me de la vela por adhiero Sebastián. al comentario. ¿Eh? Me ha robado alguna vez con algún guitarrista o algún músico en serio, pero... Todo, a ver, no sé, no voy a meter al Coco Conde en este concepto, pero sí me animo a meter a Martín Franco. Ayer nada, aprendimos para ver si robábamos algo en el fogón. Ah, Sui generis. claro. A ver si alguien nos miraba, porque era la única Los que forma. teníamos alguna dificultad estética ya de nacimiento necesitábamos recurrir a Había que canciones buscar otro más o camino. menos allegadas al gozo, ¿no? No, yo solo conquistaba a mi esposa que ahí anda acompañándome. Claro, Qué yo grande. dije que no te incluía porque... Sí, aparte Ahí no aprendí de conozco. grande, no en mis épocas de soltería. ¿Qué le tocas a tu esposa? ¿Te sentás y le tocás un sui Fuerte la generis, pregunta, tocás- ¿no? Vamos a ser Yo honestos. no me animaba tanto como. Claro. Esto de la metafísica, en realidad no fui yo, fue Fossati. Vamos a 13.50 responder. horas en todo el país. Vamos a responder con lo que pasa, digo, tenemos 20 años de casados. Claro, o sea, lógico. que no le toco a Claro, mi esposa. perfecto. A esta altura. Pero no, ¿qué música te le gusta? entendí la pregunta. ¿Le gusta la música? ¿No ¿Le era un gusta? programa de humor esto? Sí, lógico. El día que se ponga serio yo renuncio, ya te dije. El día que haya que hacer un canje de Mira, vino, juntos a la par, para cortarte un poco la incomodidad. Temón, Juntos a papo. la par. Qué Por divino. ejemplo, es un tema que me Hermoso gusta tema. tocar. Qué divino tema. No sé si sigue funcionando lo de fogón, guitarra. Hace 20 años En que mi época Sui Generis mataba, Ha tocaba Sui cambiado, Generis, Charlie o alguna de los redondos. Lo que pasa es que Armonizados. la instancia del fogón ya no se genera tanto. No, claro, hay mucho PlayStation. mucho Lamentablemente, Instagram. igual sigue existiendo y bueno, y teniendo su potencial, ¿no? Su potencial. ¿Cómo vive del entrenador ese mundo de concentración play y no hay guitarra, no hay No hay Instagram truco. para los vínculos? ¿Cómo lo piloteas? A ver, yo redes sociales no utilizo. La verdad me gustan mucho más las charlas que los contactos a través del teléfono, lo que sea. Me gusta más mirarnos a los ojos. Soy de vieja escuela en ese sentido. Entendiendo que el mundo va por donde va, digo, aceptándolo también, ¿no? Incluso a nivel musical, lo que hablábamos recién, va cambiando mucho. Ahora ¿viste? tocas a Lali Espósito, me muero. No, de ninguna manera. No, por eso te digo, vieja escuela, aceptando que hay cosas nuevas. No, pero digo, hay artistas de todo tipo y a los pibes hoy les gustan otras cosas que lo que nos gustaban a nosotros. Y tienen Ay, otro bueno, código de eso otra se conectan forma. por Instagram. Por eso mismo. Bueno, se utilizan a veces los medios como para algún videíto por WhatsApp, al grupo. Bueno, lo audiovisual hoy es fundamental. porque- Tampoco podés presionarlos con otras formas que, o sea, que No, ¿no? no, ellos tienen claro. una manera de vincularse distinta. Eso es todo un tema. eso. Pero también está en lo que crees vos, ¿no?
hoy hablábamos al inicio de las convicciones. Uno quiere recorrer un determinado camino. Si vos únicamente porque el mundo ha cambiado dejás de ser vos, claro, no creo que esté bueno tampoco. Creo al final que sí hay que adaptar algunas cosas, pero bueno, sin dejar de hacer lo que uno cree. Esto de los medios que tenemos como para transmitirle cosas a los jugadores ha variado mucho y creo que en algunos casos sí es necesario adaptarse porque bueno, la atención, hoy lo hablábamos de redes sociales, hoy todo el mundo está un poco para esto y todo pasa muy rápido y poca atención en lo que está pasando, que creo que ahí es la parte que difiere un poco más yo. Creo que hay que darle mucho más bola al presente que Pero bueno, en definitiva, esto pasa y hay que lograr la atención de los jugadores para que sea efectivo, ¿no? Que sea eficiente. Tenemos que cerrar, Gonzalo, La porque me están última, diciendo por Nacional acá. Atlético Nacional, hoy, ¿cómo lo ves? 19 horas en el Gran Parque Central. Y bueno, no es fácil, ¿no? Cuando corres de atrás la posibilidad, nunca es fácil porque la presión la tenés vos. No ha sido fácil ser local en esta Copa, para casi nadie. Siempre es más fácil esperar y salir. No creo que Atlético Nacional tampoco sienta eso. Y a Nacional creo que le favorece mucho más replegar y salir de contra porque tiene jugadores para salir en velocidad, ¿no? Bueno, tiene que jugarse su chance, en definitiva. Tenemos que cerrar. Gonza, venís el viernes igual que hoy no pudimos. ¿No? ¿Podés venir el viernes un ¿Estás ratito? contento que San Lorenzo quedó afuera o no estás contento? Bueno, está, gaucho, chicos. Coco, gracias por acompañarnos. Esteban Conde, vamos Gracias, arriba. Coco. Estuvo divino programa. Los mejores chistes fueron de Coco. Menos tribuna que Martín Franco. Impresionante. Quedé pasmado por la agresión del señor, ¿es conocido tuyo? No, Te pregunto directamente. Cerramos Deporte 5 de 5. Nos vemos mañana. Dale, en el informativo más información de la Libertadores, la Sudamericana, básquetbol, judo, todo lo que nos quedó pendiente. Dale. Chau, chau.